¿no?, de la música urbana, pero no digo más, disfruten y luego comentamos la letra de este rapeo. Confirman si se escucha. La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y ese en el que te crees que ya no puedes más está en cómo te sientes, no está en tu capacidad, esa la tienes y se mantiene exactamente igual. Dudaron de mí y dudé de mí, porque creí que ellos sabían cosas que yo no sabía hasta que vi que no tenían ni idea sobre mí. Que enfrente nos abrió un camino, así fui y sonreí porque entendí que ahí delante no había felicidad esperándome. Tenía que ser yo quien la llevase desde aquí, desde ahora, desde este mismo instante, que olvidarme de que mi autoestima dependa de nadie. Prefiero buscarme a gustarte, sienta bien decirlo, pero creerlo de verdad es aún más grande. No sabes lo que vales hasta que llegan los baches. Aprende de los planes que no salen. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo mejor de lo que era y con más fuerza. Un nuevo yo que acepta que metas que le superan, pero que ante el problema no se rinde, se reinventa. No se rinde aunque siga tenerga, aunque dude y parezca que no merece la pena, porque la paz no la regalan, se pelea contra los que están fuera, contra tu propia conciencia, contra limitaciones y carencias autoimpuestas. Un nuevo yo despierta, cada transformador con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos te metas, cuanto menos se quede y más compromiso le echa, a no esperar la vida y a ella por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa es esta: jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta. El viejo yo se me quedó pequeño, crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo, pero ahí lo dejo, no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos. La vida es movimiento. O te mueves tú, o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no, si soy sincero, lo de menos. Porque no tengo elección, quiera o no, crezco. Hay luz al final, tras la luz otro túnel. Después más luz, todo es un bucle, túneles y luces, tramos rectos, luces, un trago amargo, otro dulce, todo se reduce a aceptar que somos dualidad y hasta que no lo asumes, es normal que te frustres. Toca espabilar, las cosas ocurren y ocurren cuando ocurren. Te venga bien, te venga mal, te que no te guste, ocurre, pero el barco no se hunde. Sabes que sí, porque coge, pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes. No es una frase que una historia vacío y dulce, es una realidad, la tierra como que se sufre. Y luego yo despierta, cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos te metas, cuanto menos se cree y más compromiso le echa, a no esperar la vida y a ella por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa es esta: jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Luego yo despierta. La personalidad, los factores que la condicionan, los marcos teóricos que la sustentan y los trastornos. A ver, este es el personaje interpretado por el actor Johnny Depp, que también ha sido protagonista de una serie de situaciones a nivel legal, cuando se divorció de su ex esposa, ¿no? Y esta a su vez esta lo denunció por abuso doméstico y al final se demostró todo lo contrario, que ella era quien lo abusaba a él, ¿no? Y como por ejemplo en Estados Unidos, a pesar de ser un país multicultural, ¿no? donde tienen las reglas, por ejemplo, asociadas a la justicia, ¿no? Y que se deben cumplir sí o sí, si no, la consecuencia del incumplimiento de las normas o las reglas de la sociedad, pues de frente es la cárcel, ¿no? Entonces, este personaje, este actor, por el
respeto a ella, por parte del juicio decía que él la respetaba y que él no había querido demostrar que en realidad él era el abusado, nos deja, ¿no?, una puerta abierta a que las mujeres, con toda la legislación que siempre está a favor de nosotras, a veces abusamos, en este caso, ¿no?, de algunos hombres que son considerados y que, bueno, nos dan cierto valor, ¿no? Y yo sé que alguna me va a decir, pero profesora, ¿por qué tenemos que esperar el valor de que alguien nos valore? Correctísimo. Pero me estoy refiriendo exclusivamente al caso de este personaje, ¿no? Además, no vamos a entrar en polémica. ¿Y por qué he tomado de referencia a Willy Wonka, ¿no? Que es el personaje de una película que estuvo muy de moda y que en su momento fue muy controversial al plantear cómo el rol de los padres es fundamental para crear, ¿no?, o para criar hijos sanos, ¿no?, emocional, espiritual y socialmente, ¿no? Planteó una madre un poco obsesiva, un padre descuidado o un padre muy permisivo, padres que consideraban que el dinero era todo, ¿no? Y el último niño protagonista de la serie, ¿no?, era un chico que no poseía dinero, pero que para él era fundamental la familia, ¿no? Entonces, Willy Wonka viene a representar todo lo contrario, ¿no? Una persona excéntrica, ¿no? Y que a análisis de la psicología, él padecería no un trastorno de personalidad, sino muchos trastornos que conllevaron al desarrollo, ¿no?, de todas sus acciones a lo largo de la película. El otro personaje que pongo en este tema es el caso de un sujeto que aparentemente parecía una persona eh, sin ningún viso de maldad, hasta parecía, por la torpeza de sus actos, parecía una persona con, con un coeficiente de inteligencia fronterizo, pero tras esas características se escondía un personaje no solamente con un trastorno, sino ya con una forma y un estilo de ver la vida. Ed Gein, un psicópata, ¿no?, que asesinaba a mujeres, y cuando lo encontraron, ¿no?, cuando lograron seguirle la pista a los albores de este siglo XXI, él dejaba muchas pistas que fácilmente lo conllevaron, pero cuando fue condenado y metido preso, pues todavía la policía no había desarrollado las técnicas que ahora ya se usan, ¿no? Que encontraron el cadáver de una mujer, ¿no?, abierto del ano hacia el cuello, sin la cabeza, pero no solamente fue eso, sino un sinnúmero de elementos que condicionaban o que llevaban a concluir que este sujeto padecía de un trastorno, ya de una enfermedad, ¿no?, de una sociopatía. ¿Qué se encontraron en su vivienda? Lámparas hechas con piel humana, platos, ¿no? Los platos eran hechos con parte de la cabeza de las personas asesinadas. Se encontraron vulvas, un cinturón hecho con los pezones de las mujeres que había asesinado y muchos objetos más. Recluido en una institución psiquiátrica, Ed Gein ya dejó este mundo hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué es la personalidad?
un concepto muy difícil de definir, pero que cuando uno coloca en un buscador, va a encontrar, aparte de estas 5 que estoy presentando, muchas formas de definir lo que es la personalidad. Etimológicamente deriva de la voz griega personare, que significa máscara teatral. Y si asociamos este concepto de máscara a otras formas u otros estilos de ver la vida, me voy a referir básicamente a Oriente, ¿no? En Oriente se tiene la creencia que los seres humanos utilizamos diferentes máscaras, ¿no? Una máscara que nos colocamos para interrelacionarnos con los miembros de nuestra familia, una máscara para interrelacionarnos con las personas que viven alrededor de nuestra vivienda, el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda, los que están atrás, con la gente, si es que ayudo a mamá, con las personas que mamá conoce, ¿no? Luego, una máscara para irme a estudiar, para ir en el transporte público, es decir, tenemos diferentes escenarios, diferentes formas de responder a los estímulos que nos envía el entorno. Solo nosotros conocemos quién es la persona que está reflejada en el espejo, solo nosotros. E inclusive a veces ni siquiera la conocemos, porque con el correr de los años revisamos nuestras acciones y decimos, ¡oh! Yo hice eso, no puede ser, trágame tierra, ¿cómo pude haber hecho eso, no? Entonces, cada día utilizamos esta variedad de máscaras que hay dentro de nosotros. La segunda definición está relacionada con la forma en la que yo pienso, siento y actúo, ¿no? frente a mi entorno. A veces podemos pensar, podemos sentir y actuar e inclusive hablar, ¿no? Cosas totalmente distintas, y al final nuestro comportamiento es disociado porque no hay relación entre lo que pienso, lo que siento o actúo o lo que expreso. La tercera definición está, está relacionada a una estructura. Y si ya hablamos de una estructura, debemos reparar que como estructura va a tener factores que van a condicionar la creación, ¿no? O las bases de esta estructura. General de patrones comportamentales de un individuo. De hecho, jóvenes, cada uno de nosotros, conforme va acorde a su desarrollo, va a ir generando o construyendo las bases de lo que va a ser la personalidad que va a acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida. Cuarta definición, organización dinámica de rasgos psicosomáticos del comportamiento. Cuando hablamos de rasgos, viene a la mente, asumo que debe llegar a su mente el nombre de 2 psicólogos que han elaborado teorías de la personalidad basada en los rasgos, indicando o precisando que el rasgo es eso, acciones, elementos que marcan la personalidad del sujeto. Y hay, según los marcos teóricos tanto de Alport como de Cattell, son primarios, culturales, que ya luego lo vamos a ver con detenimiento. La última, no por ser última menos importante, no, quizás la que puede tomar todos los elementos de las 4 anteriores, ¿no? La personalidad puede entenderse como una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente. Esto es fundamental, su adaptación. Si no estamos preparados para adaptarnos a todo lo que provenga del medio ambiente, vamos a caer en el caos, vamos a caer en la desorganización y se nos va a hacer difícil
vivir dentro de este ambiente y mucho más si es que en nuestro entorno hay elementos agresivos que inhiben, en vez de permitirnos desarrollarnos, al contrario, nos inhiben y no somos nosotros mismos. Factores de la personalidad. Tenemos los factores orgánicos, aquellos que están relacionados con la herencia, con nuestro sistema nervioso y con el biotipo. A ver, cuando hablamos de herencia nos referimos a todo aquello que es heredable para nosotros, desde la forma, color, de nuestros ojos, de nuestra piel, ¿no? De nuestro cabello, todo ello lo heredamos. También heredamos parte del temperamento de nuestros padres, por papá y por mamá. La forma en que nuestro sistema nervioso hace su sinapsis, como los neurotransmisores coadyuvan a que la hormona que va a enviar información, ¿no? Permite que la neurona que recibe la información, esta sea fácil, ¿no? Fácil de conectarse, ¿no? A más redes, a más sinapsis, mayor será nuestras potencialidades, habilidades y destrezas. Cuando hablamos del biotipo, de vida tipo está relacionado con cómo la forma del cuerpo puede desarrollar una personalidad o ¿no? Ciertas características asociadas a una personalidad, ¿no? Ustedes dirían, pero profesora, si hablamos del biotipo, tenemos a 2 psicólogos importantes que han hecho aportes. Sí, 2 psicólogos, uno psiquiatra a inicios del siglo XX y el otro que posteriormente referenció los estudios de Kretschmer y postuló una nueva forma, ¿no? Los biotipos según el marco teórico de Sheldon, ¿no? Que inclusive todavía tiene vigencia este marco teórico y que sirve de base, por ejemplo, para las personas que hacen entrenamientos físicos, para los que van al gimnasio, beben, ¿no? Los entrenadores físicos estudian este marco teórico de Sheldon con respecto al biotipo. Los factores psicológicos. Este aspecto tan fundamental en la vida del ser humano que a albores de lo que diría Jung, Adler y Sigmund Freud, son el eje fundamental, ¿no? Sobre lo orgánico y lo psicológico van de la mano, son las 2 caras de una moneda. ¿Por qué los seres necesitamos sentirnos aprobados? Cuando niños sirve para vincularnos con las personas que nos cuidan, desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos o las personas adultas que nos cuidan. Hay esa necesidad de saber que estamos haciendo las cosas bien. Y acá quiero tomar en cuenta parte de la letra de la canción del Chollín, ¿no? Decía, no necesito que los demás me acepten, necesito aceptarme yo mismo, ¿no? Pero para poder aceptarnos nosotros mismos, nos deben haber sentado muy bien esa necesidad que tenemos cuando somos infantes de confirmar que estamos haciendo bien las cosas. Estoy convencida que alguno dirá, pero profesora, eso cambia radicalmente durante la primera etapa de la pubertad. Correcto, sí, porque el cerebro entra en un proceso de construir su pensamiento, un pensamiento lógico, ya no un pensamiento basado en que si lo veo lo toco, ¿no? Si
lo siento es porque existe, no. Ya cuando estamos en pensamiento formal, no hay necesidad de tocar o ver, sino podemos abstraer. Pero para llegar a eso necesitamos que en la base, cuando hemos sido infantes, se nos haya estimulado esa necesidad de sentir que estamos haciendo bien las cosas, pero a la vez, ¿no? Nos están induciendo a que nosotros aprendamos a tomar nuestras decisiones, que por supuesto van a ser inmaduras, propias de nuestra edad, pero es el punto de partida para que posteriormente, cuando nos toque elegir, saber elegir. La motivación del logro. Creo que ustedes son un claro ejemplo, ¿no?, de cómo los seres humanos nos proponemos metas y esas metas nos llevan a la consecución de ese logro, sacrificando un sinnúmero de acciones y sacrificando o dando preponderancia a otras. La identidad sexual. Es un tema muy peliagudo. Yo sé que ustedes, por su misma formación académica, ustedes van buscando mucha información acerca de lo que pasa en el mundo, ¿no? En los países escandinavos, es decir, en Noruega, Finlandia, Escandinavia, ¿no?, en la península escandinava, que son buena parte de los países que los pobladores de estos países tienen tanto dinero que pueden darse el lujo de tener una vida simple, sencilla, una vida básica. En estos países donde no hay necesidad de hacer mucho esfuerzo para tener dinero, en este tipo de países también se dan incongruencias, como por ejemplo permitir que las niñas de 10 años puedan tener actividad sexual a partir de esa edad, ¿no? Este tipo de legislación ya está aprobada y en esos países una niña de 10 años ya puede iniciar una vida sexual. O una niña de 10 años puede decidir cambiar, si no se siente mujer, cambiar y ser hombre. Y acá cabe acá la pregunta: ¿un niño de 10 años está preparado para tomar una decisión? No me respondan, pero particularmente como mamá considero que el tema de la identidad sexual es un rol exclusivamente de nosotros los padres. Nosotros los padres somos no solamente modelos sexuales, somos modelos de todo aquello que nosotros vamos a requerir conforme vamos a ir dando cumplimiento a nuestro desarrollo humano. Que a los 18 años tú decidas hacer con tu sexualidad o con tu sexo o con tu género lo que tú desees, es responsabilidad tuya, porque a los 18 años la ley te da esa potestad de decidir o de definir qué es lo que quieres para ti. Pero hasta antes de eso, no. Esa es una función o es un rol del papá. Entonces, jóvenes, la identidad sexual es tarea de nosotros, los padres. Y cuando a ustedes jóvenes les toque ser padres, si es que deciden ser padres, pues deben brindarle a sus hijos ideas concretas, precisas, para que posteriormente el niño, cuando se enfrente a un entorno donde se vean situaciones que todavía su cerebro no las puede procesar, sean ustedes como padres, ¿no?, la fuente de donde él beba y pueda, ¿no?, asimilar lo que significa la identidad sexual, conceptos sobre sexo, conceptos sobre lo que es pene, sobre lo que es vagina, sobre lo que es
ser lesbiana, sobre lo que significa ser homosexual masculino, ¿no? Todos estos conceptos que a una edad tan temprana todavía no hay la madurez neuronal para aceptarlos. Entonces, somos nosotros los padres quienes incidimos que el sexo es tan natural como peinarse, como cortarse las uñas, como cepillarse los dedos, cepillarse los dientes, perdón, ¿no? Entonces, somos nosotros, los padres, y si no hay padres, los tíos o las personas adultas que puedan vivir con este infante, porque los parámetros de identidad sexual se dan durante la infancia. Cuando llega a la escuela, a la educación inicial, un niño ya sabe que es niño y una niña sabe que es niña. ¿Por qué? Porque nosotros los padres hemos vertido estos conceptos de la manera más natural, porque no se puede poner nada de negatividad, porque en realidad nuestra condición de hombre, de mujer, de tener pene, de tener vagina, es natural. No podemos ponerle un halo de morbosidad, porque nuestro hijo o nuestro infante no está preparado para concebir la vida o lo que le demos como información con maldad. Y el último factor que influye en el desarrollo de la personalidad son los factores ambientales, ¿no? Los factores que están asociados, por ejemplo, al espacio geográfico, a la región, al país. Y si hablamos de país, por ejemplo, nuestro país ahorita está viviendo un momento sociocultural muy, muy, muy intenso. La familia. Nuestra legislación, la Constitución, dice que la familia es la célula fundamental de toda sociedad y que la familia está resguardada y protegida por el Estado, según el artículo 2 de la Constitución de 1993. En este artículo fue modificado porque en 1993 solamente se consideraba que era familia la que era fundada a través del matrimonio, ¿no? Luego la legislación ha sido de mente amplia y hay hombres y mujeres que no creen en el matrimonio, pero que creen en lo que es tener una familia. Entonces a este tipo de uniones libres, ¿no? La legislación ya las ha incluido dentro de este macro concepto llamado, ¿no?, que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Hay familias y familias. De hecho, cada uno de ustedes, incluidos mis hijos, son un ejemplo a demostrar hacia los demás cuáles son las formas, el estilo, la idiosincrasia de la familia que yo he creado, que yo he fundado cuando mis hijos vinieron a este mundo. La escuela. Sí, pues la escuela es el segundo hogar, ¿no? Porque es el espacio donde los alumnos pasan buena parte de su tiempo. Son 14 años de su vida, jóvenes, que ustedes pasan en la escuela. En estos 14 años ustedes han conocido un sinnúmero de niños, de adolescentes. Ustedes han creído en una amistad y luego se han decepcionado de esa amistad. Entonces la escuela durante esos 14 años, es un entrenamiento profundo, es un entrenamiento de ensayo y error, como diría Edward Thorndike, ¿no? Donde nosotros aprendemos y aprendemos. Nunca nos vamos a dejar de aprender, porque nuestro cerebro está diseñado para aprender. La comunidad, el entorno, lo que pasa en ella o cómo contribuimos nosotros a mejorar la comunidad.
sino sin ir muy lejos, dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Dentro de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana, hay comunidades distritales que son un digno ejemplo a seguir. Por ejemplo, con respecto al ornato y la limpieza, tenemos a distritos como La Molina, como Miraflores, San Isidro. Tal vez alguno diga, ay, profesora, pero esos distritos son pitucazos. No. El orden y la limpieza, el que tú practiques el reciclado, el que tú tengas, ¿no? Que respetes que sacar la basura se saca a las 7 de la noche, no es solamente de esos distritos, todos los distritos, ¿no? Hay carteles, hay ordenanzas municipales por las cuales la basura no se saca en la mañana, sino la basura tiene un horario, ¿no? Y dentro de ese horario tú tienes que sacar. ¿Por qué? Porque vives dentro de una comunidad. Y el último, ¿no? ¿Qué se piensa de nuestro país? Ahora último, pues ante el mundo somos un país donde no vivimos en democracia, que somos una tira de salvajes, que hemos hecho un golpe de Estado. Esa es la idea que se está vendiendo al exterior, cuando en realidad quienes estamos dentro sabemos que no es así. Entonces, todos estos elementos, aunque ustedes no lo crean, sirven para la construcción de nuestra personalidad. Ya. Hasta este momento de la presentación hemos definido y se ha dado visos generales de los factores de la personalidad. En el siguiente bloque vamos a trabajar el desarrollo de la personalidad tomando los dos elementos fundamentales de ella, el temperamento y el carácter. Hay marcos teóricos que trabajan la personalidad desde el enfoque del temperamento y hay otras teorías que trabajan la personalidad o construyen marcos teóricos de la personalidad tomando como referencia el carácter. Entonces, comenzamos con la primera de ellas. La primera columna de la personalidad, el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Conjunto de aspectos biológicos y constitucionales de un individuo, biotipo, sistema nervioso y sistema endocrino. Y usted dirá, profesora, ¿y por qué sistema endocrino? Porque el sistema endocrino es el responsable de secretar la cantidad necesaria de hormonas para que éstas puedan lograr ese concepto general llamado bienestar en todas sus formas y en todos los aspectos. Si hay un poquito más o falta en la dosis de secreción en nuestro torrente sanguíneo, se va a visualizar. Por ejemplo, ¿no? Después de concluida la menopausia, nosotras las mujeres estamos en una gran desventaja porque ya no hay estrógeno, no hay progesterona, no hay prolactina, es decir, no hay hormonas que nos den eso que hemos tenido hasta antes de que se inicie la menopausia. Quien les habla es una mujer posmenopáusica que ha visto cómo ahora son sus ovarios. Mis ovarios son chiquititos, del tamaño de los ovarios de una niña de 5 años. Es decir, mis ovarios se han no solamente todo mi sistema reproductor interno ha involucionado, porque como ya no menstruo, ya no produzco óvulos, ya no produzco estrógeno, ya no produzco estrógeno, ya no. Y el ginecólogo, por ejemplo, me ha hecho mi dosaje hormonal y todavía dice que no puedo tomar hormonas
¿no? Como suplemento. Hasta que no haya resto, no evidencia ausencia de hormonas totales, recién ahí voy a hacer uso del suplemento hormonal. ¿Qué es el temperamento? Va a determinar la fuerza, la movilidad y el equilibrio que es propio del ser humano, haciéndonos o convirtiéndonos en rápidos, lentos, impulsivos o no impulsivos, con un estado de ánimo predeterminado. El temperamento es de carácter innato, inmodificable y está asociado a nuestras emociones. Sí, jóvenes. Toda respuesta emocional está asociada directamente a su temperamento. No se pueden escapar de él. El temperamento construye y mediatiza el desarrollo del carácter. A ver, muy interesante este enunciado, ¿no? El temperamento mediatiza el desarrollo del carácter. Es decir, para que haya carácter, necesaria y obligatoriamente tiene que haber un temperamento, porque es a partir del temperamento en que el carácter se va a desarrollar. El temperamento, al ser biológicamente estable, va a determinar la probabilidad de madurar un carácter en la edad adulta. ¿Qué significa eso? Que cuando somos adultos, nuestro carácter llegó a su máxima expresión. Ciertas configuraciones muy extensas del temperamento pueden predisponer a conductas desadaptadas, aunque no lo determinan completamente, teniendo siempre en cuenta los efectos del aprendizaje sociocultural y los efectos de la experiencia. Esto es lo que tal vez ustedes pueden observar en las personas adultas, ¿no? Donde las personas ya como adultas, como personas adultas, nosotros tenemos una censura. Queremos expresar cosas producto de nuestra impotencia, por ejemplo, de nuestra frustración, pero es nuestro carácter, nuestra educación la que inhibe a veces y nos induce a que tomemos una pausa, reflexionemos y recién ahí podamos afirmar o negar algo. Pero en las personas adultos mayores, 70, 80 años, por ejemplo, estas conductas desadaptadas son más comunes. ¿Por qué? Porque el carácter es producto del aprendizaje y ya siendo adulto mayor y con alguna enfermedad, ya el aprendizaje se hace mucho más difícil. A ver, sobre el temperamento hay dos marcos teóricos, ¿no?, que tratan de explicar cómo el temperamento puede desarrollar ciertas peculiaridades que nos identifiquen, ¿no?, de acuerdo a estas dos teorías. La primera de ellas es la teoría de los humores vitales propuesta por Hipócrates. Esta teoría, ¿no?, Hipócrates la emitió o empezó a dar visos de esta teoría en los primeros, entre el siglo V o IV, donde él proponía, ¿no?, que existen 4 fluidos fundamentales en la sangre, ¿no?, en nuestro cuerpo, perdón, son sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que cuando estos líquidos o estos fluidos se encuentran en un estado de equilibrio, estamos en una condición de eucrasia. Y cuando se encuentra, ¿no?, o cuando una prevalece por encima de las otras, nos encontramos en discrasia, que dicho en términos simples, nos encontramos en condición de enfermedad. Hipócrates se preocupó por relacionar dichos líquidos o humores con lo patológico. Posteriormente, Galeno relacionó el predominio de un líquido con el temperamento. Hipócrates se le considera como el primero en formular una teoría de la personalidad basada en estos humores vitales. A ver,
según esta teoría planteada en el siglo IV antes de Cristo, si tenemos el predominio de la sangre, nuestro temperamento va a ser sanguíneo. ¿Y cómo identificamos a un sujeto sanguíneo? Cuando es rápido, vivaz, muy decidido, tiene mucha sangre en la cara, así no sea de tez clara, cuando se emociona, se enrojece el rostro, muy emotivo, líder, sociable. A ver, un personaje de la televisión que sea sanguíneo. A ver, la Carlota, por ejemplo, ese personaje construido por el cómico Carlos Vilches, la Carlota sería una mujer sanguínea. Flema es este fluido que es de contextura ligosa, media espesa. Las personas que tienen el temperamento flemático, porque hay el predominio de la linfa, de la flema, de los fluidos espesos, son sujetos inactivos, es decir, que les es difícil manifestar actividad corporal, son impasibles, son apáticos, es decir, no tienen una motivación específica, son lentos en el hablar también. Un personaje que encaja muy bien dentro de este temperamento tenemos al ex niño terrible de la televisión peruana, Jaime Bailey. Ahora él vive en Estados Unidos y tiene su programa, no sé por qué, antes lo pasaban por Willax, pero creo que ya no está en ese canal, pero sé que tiene su programa en Estados Unidos y todavía conserva parte de esa forma muy parsimoniosa, muy así, muy espesa de llevar su programa. Y tiene éxito. Si hay el predominio de la bilis amarilla, el temperamento que tiene es colérico, generalmente delgado, una persona de una tonalidad de la piel, ¿no? No tiene un color específico, piel seca, es muy impetuoso, soberbio, cambia de estados de ánimo, muy explosivo. Entonces, las personas coléricas son aquellas que no aceptan una crítica, por ejemplo, son intolerantes. ¿Quién sería así de los periodistas que hay en nuestro país? A ver, ¿quién? A ver, chicos, ayúdenme. ¿Quién sería de los periodistas? ¿Quién sería colérico? Philip Patterson. Ah, exacto. Gracias, Philip Butters. Encaja. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Aparte de Philip Butters. ¿Beto Ortiz? ¿O Beto Ortiz sería un flemático? ¿Qué dicen ustedes? Mi Juliana ay, ¿cómo era? Ya. Juliana Ay, Dios mío, yo también. Oxenford, ahí está. Oxenford. Ella, sí, claro, ella también sería una colérica. Muy bien, muchas gracias. Si hay el predominio de la bilis negra o la atrabilis, ¿no? Esta persona con el predominio de este tipo de fluido sería triste, pesimista, con bastante propensión a la depresión, una persona solitaria, egoísta. A ver, ¿qué entendemos por egoísta? Ahí tendríamos ¿no? El egoísta es aquel que quiere todo para sí, ¿no? Es como un niño, como un infante, ¿no? Que está entre los 3 y los 6 años, o está en la transición entre los 2 y los 4 años, ¿no? Que todo lo quiere para sí y no permite compartirlo con nadie. Ese sería el concepto de egoísta. Y en una persona adulta, los egoístas son eso, ¿no? Personas que no les gusta compartir nada, ni siquiera su tiempo, ni siquiera sus amores, ni siquiera sus afectos.
son personas de difícil entendimiento. También son personas que suelen decir que ellos no son culpables de nada, que el mundo es culpable de lo que le sucede a ellos. ¿Conocen algún personaje que sea así? No creo que sea, no hay periodistas que tengan este tipo de pensamiento o este temperamento. Pero creo que todos en algún momento, todos los seres humanos en algún momento hemos sido egoístas, todos sin excepción en algún momento de nuestra vida hemos desarrollado cierta tendencia a la depresión, por ejemplo, cuando hemos sufrido la decepción, ¿no? Una decepción con respecto a una persona, independientemente si es enamorado o enamorada, amiga o amigo con derecho, no. Cuando nos decepcionamos de una persona, pues viene a nosotros no solamente la tristeza, sino viene el pesimismo, porque solemos decir, ¿cómo confié en una persona que realmente no estaba a la talla de lo que yo esperaba de ella, ¿no? Una amistad, ¿no? Confiar en una persona, abrirte a esa persona y que esa persona te dé, pues te ponga un puñal en la espalda o abiertamente diga cosas de tu persona y cuando está contigo, pues dice otras, ¿no? Entonces, jóvenes, la melancolía es una condición por la que todos inexorablemente vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, ya sea con nuestros hermanos, con nuestros amigos, a veces con nuestros propios padres, ¿no? Idealizamos mucho a nuestros padres sin pensar que a veces son tan humanos como nosotros, ¿no? Y por un pequeño error, a veces los hijos suelen enterrarlos vivos. Así que tampoco caer en el exceso, jóvenes, tampoco en el exceso. Así que todos de un modo u otro hemos sido melancólicos, todos de un modo u otro hemos sido coléricos, todos de un modo u otro hemos sido flemáticos. Por ejemplo, cuando hemos lanzado una ironía y hemos desarmado a una persona solamente con una ironía, ¡guau! La dejamos muda. Hemos sido flemáticos. Y todos de una u otra forma somos sanguíneos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tomar la batuta ¿no? Y accionar y decidir, ¿ya? Entonces, específicamente podemos encontrar características propias de cada uno de estos fluidos, pero considero que todos pasamos por cada uno de estos humores. El segundo marco teórico es el que propuso el psiquiatra Kretschmer. Allá por inicios del siglo XX, específicamente en 1925, donde postula la teoría de los tipos constitucionales. A ver, yo sé que ustedes me van a decir, profesora, pero ¿por qué seguimos estudiando a Kretschmer si los marcos teóricos de Kretschmer ya son obsoletos? Porque hay muchos elementos de los postulados de Kretschmer que no están vigentes, porque solamente él utilizó a pacientes enfermos, no a pacientes sanos. Él tomó de referencia Kretschmer el factor biológico, pero no tomó en cuenta los factores ambientales o los factores psicológicos. Entonces, a albores, ¿no? A los análisis de los nuevos enfoques, esta teoría está fuera de foco, pero dentro del temario de nuestra casa de estudios se sigue utilizando este marco teórico. Entonces, ¿que está vigente? No, no está vigente, porque los postulados de Kretschmer fueron superados por el marco teórico de Sheldon, que es la teoría que está todavía vigente. Para Kretschmer,
el sujeto con cierto grado de grasita, o conocido, ¿no?, el sujeto gordo, le va a tener un temperamento ciclotímico, un temperamento que es sociable, voluble, muy verborreico, es decir, que habla mucho, es irresponsable como concepto en todas las acciones de su vida. Nos acompaña en la fotografía al protagonista, es el protagonista de una película de la Marvel, ay, ¿cómo se llama? Guardianes de la Galaxia es el título de la película, pero el personaje, ¿cómo se llama? Dios mío, se me fue. ¿Ustedes lo reconocen, chicos? ¿Lo reconocen? Will. Will, ya, claro, él es Will pero en Guardianes de la Galaxia él se le ve churro, no se le ve gordo, y acá se le ve gordo, porque en su primera etapa, bueno, antes de ser famoso, él era un gordito contento, un gordito feliz, ¿no?, con su gordura. Por ejemplo, en esa fase, Chris Pratt sería un típico pícnico. El segundo sería un leptosomático o elasténico, que generalmente es una persona muy delgada, de escasa o nula grasa, temperamento esquizotímico. Generalmente son personas tímidas, soñadoras, idealistas, calladas, muy tenaces y persistentes en lo que ellos realizan. ¿Qué enfermedad, según Kretschmer, tendría este tipo de personas? Esquizofrenia, o habría la tendencia a desarrollar una personalidad de tipo esquizotípica o esquizoide. En el caso de los ciclotímicos, ¿qué enfermedad, según Kretschmer, desarrollarían las personas pícnicas? Sería psicosis maníaco-depresiva. Acá quiero hacer un comentario que tal vez ya ustedes lo deben haber escuchado de otros profesores o con anterioridad. En nuestro país, el difunto presidente Alan García Pérez encajaba en todas las características del sujeto pícnico: gordito, sociable, voluble, verborreico. Él era capaz de estar cada 22 de febrero, que es el día del partido aprista, él llegaba a las 7 de la noche y no paraba de hablar hasta las 11 de la noche. Él tenía un verbo, aparte que era una persona muy culta, irresponsable, sí, de hecho, ¿no? Ciertas conductas de él bajo esta enfermedad lo llevaron a poner en crisis nuestro país. El atlético es un personaje donde hay predominio mucho del músculo y de los huesos. Su temperamento es el viscoso. Es emocionalmente estable, a diferencia del leptosomático o del ciclotímico. Es una persona tranquila, para qué decir, un poco tosca, con tendencia a la soledad y de escasa imaginación. Bueno, no me imagino al personaje interpretado por este actor así de escasa imaginación. Cuando se puso de moda esta película, ¿cómo se llama esta película? De los vampiros, ¿cómo se llama? Crepúsculo. ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Crepúsculo. Crepúsculo, ¿no? Y es una saga, ¿no? Pero cuando salió este muchachito, bueno, pues muchas chibolas así como yo se sintieron en los brazos de él, ¿no? Bueno, ¿cómo será?
El hecho es de que, según Kretschmer, el sujeto con temperamento ecléctico padecería esta enfermedad, epilepsia. ¿Coincidencia o no? No lo sé, pero yo he visto personas que caer en estado de epilepsia en dos oportunidades en el Omnibus y no tenían nada, no tenían un cuerpo atlético, no tenían la espalda ancha, las caderas angostas, no tenían, eran personas totalmente fuera de estas condiciones. Y la última forma, según Kretschmer, es la displasia o el displástico, que es la imprecisión, ¿no? Porque por lo mismo que hay una sobreestimulación de algunas hormonas, especialmente aquellas que tienen que ver con la tiroides, que van a generar estos extremos, obesidad o delgadez, o gigantismo, cretinismo, ¿no? Dependiendo del predominio de esta hormona es que ellos podrían, según desde el enfoque de Kretschmer, desarrollar tener un temperamento muy débil o irse al otro extremo, ser extremadamente, ¿no? Intolerantes, explosivos. Sobre estos rasgos generales podríamos definir lo que es el temperamento displásico. La segunda columna de la personalidad es el carácter. ¿Qué es el carácter? Es aquella parte de la personalidad que se origina a partir de la interacción entre el temperamento y el medio ambiente. Se influye de forma moderada o regulamos el temperamento a través de aprendizajes sociales y de las expectativas culturales sobre el rol social que nos toca a cada uno de nosotros dependiendo del momento en el que nos encontremos dentro de nuestro desarrollo humano. Por ejemplo, si soy niño, yo voy a tener un rol, ¿no? En función a mi carácter y yo voy a regular mi temperamento. Aunque parece un poco raro, pero sí, los niños se autorregulan. El adolescente va a desarrollar, ¿no? Ciertas formas de entender el mundo a partir de la construcción de su carácter. Y nosotros, los adultos, a veces nos irrogamos el derecho de decir, yo sé más que tú, yo pienso por ti, ¿no? Así que no acepto tu opinión, tú más bien, ¿no? Vas a hacer lo que yo te voy a ordenar, ¿no? A veces los padres nos irrogamos ese derecho de decidir por nuestros hijos. Y bueno, no les dejamos la labor que les toca, ¿no? Luchar sus propias batallas. A ver, desde el carácter, Carl Jung propuso que el carácter es el modo, el estilo que tenemos, el modo de actuar que tenemos los seres humanos y que ese modo de actuar nos permite relacionarnos con los demás. Yo los invito a que ustedes recuerden, porque ahorita están en un aprendizaje, pero durante sus 14 años de la educación básica, ¿cómo fue su carácter? Sus compañeros del colegio, ¿cómo los identificaban? De chicas o de chicos sonrientes, buena gente, bien chochera, honesto, ¿no? Un pata legal, ¿no? Es bien legal la chica, ¿no? No, muy formalita, ¿no? Ella no entra en esas cosas, no. Entonces, estos calificativos que estoy mencionando, que son propios de los chicos de la educación secundaria, tienen que ver con esto, con el carácter, porque vuelvo a repetir, el carácter se construye
de acuerdo a las experiencias de nuestro entorno y de acuerdo también a la información de la cultura y de la educación que desarrollamos nosotros a lo largo de nuestra vida. Carl Jung pensaba que tanto la introversión como la extroversión son cualidades que se dan a nivel del inconsciente. Es decir, estas cualidades son propias de nosotros y que solamente van a estimularse o presentarse de acuerdo a cómo nuestro entorno nos viabilice. O tendemos a la introversión o tendemos a la extroversión. Teoría de los tipos psicológicos. Esta teoría la propuso Carl Jung en 1960, cuando ustedes ni siquiera estaban en proyecto. Nada, ni sus padres pensaban conocerse para traerlos al mundo. Y creo que ni siquiera sus padres estaban vivos todavía. Según la dirección de nuestros intereses, afectos y actividades, Carl Jung va a clasificar esta teoría de los tipos psicológicos en dos, en el introvertido y el extrovertido. El introvertido es el que orienta su mundo hacia adentro, ¿no? Es solitario, reservado, reflexivo, pesimista, desconfiado. El introvertido es un sujeto altamente, no, con su capacidad de inteligencia, de pensamiento, están 100% listos para ser utilizados. ¿Por qué? Porque le da preponderancia a ese mundo, a conocer el mundo, no solamente su mundo interno, sino el mundo de los demás. El extrovertido está orientado a lo externo, ¿no? Es muy sociable, muy expresivo, alegre, optimista, y a veces esa alegría, esa efusividad, esa sociabilidad les puede traer problemas, porque por lo mismo que son muy sociables, a veces se cae en la imprudencia, hablar cosas que no se deben hablar, hacer comentarios fuera de contexto, y eso conlleva que las demás personas ya no quieran ser parte del entorno de ese sujeto, sino se alejan. ¿Por qué? Porque la imprudencia a veces se adueña de todo el modo de pensar, sentir y actuar del sujeto. A ver, el penúltimo marco teórico es el propuesto por Raymond Cattell. Él elaboró una teoría, ¿no?, que busca identificar los rasgos básicos de la personalidad. ¿Cómo denomina Cattell al rasgo? Es una dimensión perdurable. Esto significa que hay ciertos patrones que vienen con nosotros a través de la herencia, ¿no? Dimensiones perdurables de características de la personalidad, es decir, son la base para el desarrollo de nuestra personalidad. Cattell creía que la exploración de los rasgos, es decir, mirar qué rasgos nosotros, manifestamos cuando hay alguien alrededor de nosotros o tenemos que interactuar con otras personas, tenemos que analizar nuestras conductas. Como diría Samael Aún Weor, ¿no? Hay que saber pensar, hay que saber sentir, hay que saber cómo actuar. Perdón. Cattell creía que la exploración de los rasgos ayudará a entender la estructura y función de la personalidad. De hecho, si nos conocemos, vamos a saber cómo responder frente a los estímulos de lo que envía el entorno. Los rasgos que no son visibles, ¿no? Porque hay rasgos visibles y hay rasgos que no son visibles. Estos rasgos no visibles son los que van a permitir predecir acerca de la conducta de nosotros y cómo van a actuar los demás, ¿no? Son rasgos que están ahí, que son permanentes, pero no son visibles, ¿no? Pero que a través de conductas nosotros podemos, a partir de esa conducta, formular teorías y predicciones.
Tenemos los rasgos temperamentales, los rasgos dinámicos y los rasgos actitudinales o de habilidad. Los rasgos temperamentales, ya el mismo hecho de decir rasgos temperamentales, de hecho, nos lleva a esto, a que son de carácter innato, es decir, que vienen con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque son heredados por nuestros padres. Los rasgos dinámicos aluden al aspecto de la motivación, ¿no? Y si hablamos de motivación, debemos hacer referencia a la intensidad con la que con lo que experimentan nuestros impulsos. A su vez, ¿no? Estos rasgos de tipo motivacional tienen una fuerza, ¿no? Que se llama elergio. Y elergio se considera una tendencia de carácter innato que nos permite responder de manera específica frente a un determinado estímulo que provenga del medio ambiente. Y el otro rasgo, tenemos los sentimientos, ¿no? Los sentimientos está considerado como un rasgo dinámico porque tiene que ver con la actitud. Son aprendidos dentro del entorno cultural y nos dan respuestas a fenómenos como, por ejemplo, el concepto de religión, ¿no? Autoestima, la realización personal. Y los rasgos actitudinales, ¿no? Son los que están referidos a las destrezas, ¿no? Que el sujeto tiene para afrontar o superar situaciones complejas. Y el último marco teórico es el propuesto por Sigmund Freud allá por finales del siglo XIX y comienzos del XX. Él propuso en esta teoría, ¿no? Él propuso 3 marcos teóricos para analizar lo que es la personalidad. Yo sé que algunos dirán, pero profesora, hay mucha información o mucho postulado que propuso Freud a albores de los nuevos estudios con resonancias magnéticas, con tomografías. No todo lo que dijo Freud es cierto, porque conforme ha ido pasando el tiempo, el ser humano ha evolucionado y la sociedad también ha evolucionado. Bueno, ese concepto quizás lo podemos aplicar en una ciudad, pero si nosotros dejamos la ciudad y nos adentramos a los círculos de pobreza, por ejemplo, que hay en la ciudad de Lima, o si queremos ir más allá de los círculos de pobreza que están alrededor de la ciudad de Lima, nos vamos al interior del país, nos vamos a dar cuenta que esos sujetos han construido una personalidad totalmente diferente a la de las personas que viven en ciudad. No, son personas un poco taciturnas, son personas que han tenido que doblegar mucho de sus egos. Entonces, Sigmund Freud propuso a finales de 1900 esta teoría, ¿no? O esta forma de entender la personalidad a través del enfoque topográfico. Utilizó la figura de un iceberg y él expresó que aquello que se ve visiblemente, él lo catalogaría como el consciente. Es el nivel de vida mental por la cual nosotros enfocamos nuestras preocupaciones, pensamientos de carácter presente. Por lo mismo que es lo más visible, es lo que nosotros mandamos o construimos para los demás. Luego viene el segundo momento, el preconsciente. Es aquel que todavía se observa en la superficie del mar, pero hay una parte de esta roca que está debajo del agua. Entonces,
a esta instancia que está entre el agua, entre lo visible y lo no visible, Freud lo denominó el preconsciente. ¿Qué es el preconsciente? Son los contenidos que no necesitan mucho esfuerzo para pasar a la conciencia. Es decir, del preconsciente puede pasar al consciente. Para definir básicamente qué es el preconsciente, sería aquella condición por la cual los seres humanos tenemos que recordar todo aquello que no está disponible en el momento, es decir, en el momento en que sucedió. Tenemos que hacer uso de la memoria para evocar, sacarle memoria de largo plazo para traerlo al consciente. Por ejemplo, un acto del preconsciente es anudar los pasadores, sentarte en una silla con un papel y un lapicero y decir, a ver, ¿qué gastos hice ayer? Y allá compré 2 kilos de arroz, compré 5 kilos de azúcar. ¿Fue azúcar? Entonces, hacemos uso de nuestro inconsciente y llevamos a la conciencia. Y el último, aquello que no se ve, que está debajo del agua y que conforme más grande y más profundo va a ser la última parte que se llama inconsciente profundo. ¿Qué es el inconsciente? Es el almacén mental donde la mente conserva todo lo que el hombre ha vivido, todo, absolutamente todo. Desde reprimir que querías darle un beso a tu profesora o a tu profesor cuando eras niño, ¿no? Toda esa información de hace más de 14 años está conservada en tu memoria. Entonces, es el almacén mental donde la mente conserva todo lo que el hombre ha vivido, aún experiencias muy tempranas, es decir, desde muy pequeños, y que no están regidos por reglas. Se encuentran en el inconsciente, se encuentra el líbido como la energía sexual, como energía sexual. Este concepto de líbido también lo manejó Carl Jung, pero él le daba la connotación de ánima, una connotación mucho más femenina acerca, ¿no?, del sentir del hombre en general, ¿no? Es menos accesible y no puede hacerse del consciente solo a través de la evocación o de los sueños, de los lapsos y de los errores. Entonces, en esta primera tópica, jóvenes, ustedes en este momento están en su lado consciente, porque pueden estar mirando la pantalla, pero sus pensamientos pueden estar en otro lugar. Igual, estén conmigo o estén en otro lugar, físicamente podrán estar conmigo, pero su mente está afuera. Igual, ustedes se encontrarían en el consciente. El preconsciente son contenidos que no necesita realizar mucho esfuerzo, como por ejemplo, hacer memoria de cómo hacer un budín de pan, ¿no? Ustedes ya lo habían hecho con anterioridad y recordar eso sería un acto del preconsciente. Y el inconsciente. ¿Cuándo ustedes se encuentran en inconsciente? Cuando duermen, por ejemplo. Así que, jóvenes, a dormir un poco para conocer ustedes mismos cómo está su inconsciente. Soñar, realizar actos fallidos o tener lapsos, ya sea al momento de escribir o al momento de hablar. Todo esto nosotros lo vivimos, lo hacemos cotidianamente. La segunda tópica es el enfoque estructural, propuesto por Freud en 1920, donde también postula tres momentos o tres instancias. La primera de ellas es el id, o también llamado ello. En esta instancia o en esta estructura,
el id se deja manejar por los impulsos, los deseos, ¿no? Que están a nivel inconsciente, que continuamente buscan una puerta para hacerse visible a través del consciente. Opera acorde a los principios del placer. Cito un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, un enamorado o una enamorada da un besito bien rico a su enamorado o a su enamorada y él espera recibir con la misma fuerza e intensidad, ¿no? Un beso de él o de ella. Y la otra parte solamente le da un pico, ¿no? Le da un y punto. Ténganlo por seguro que es que el rostro de su enamorada o su enamorado va a cambiar, va a ponerse serio, va a ser entrecejo, todo su cuerpo va a decir, estoy molesto, ¿por qué no has respondido del mismo modo en el que yo me he manifestado? ¿Por qué? Porque el id ha salido y busca esto, el placer, no le gusta el dolor al id. Opera enteramente a nivel inconsciente. Hay dos formas de obtener satisfacción a través del id, ¿no? Con acciones reflejas a través de la fantasía, de los sueños o las ensoñaciones. Se dan los principios de vida, de eros y de muerte. El ego o el yo es el mediador de la realidad entre la tercera instancia, que es el superego o el superyo, y las necesidades instintivas del ello o del id. Es el controlado, es el lógico, opera acorde a los principios de la realidad. Por medio del razonamiento inteligente, el yo demora la satisfacción de los deseos del id hasta que se pueda realizar esa satisfacción de manera segura y exitosa. El ego o el yo es un eje transversal a través del consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Por qué? Porque trabaja con la realidad, no trabaja con el inconsciente. El superego o el superyo, los estándares sociales, las conductas de los padres, todo lo que nosotros como papá le hemos brindado a nuestros hijos, toda esa información es llevada al interior. Es nuestra conciencia y el yo ideal que nosotros tenemos que va a viabilizar esas conductas o esa información que hemos recibido. En el superego o en el superyo encontramos al consciente, que es el que nos da el sentido de la moral. Nuestro ego ideal, que es la parte del superyo, que construye aquello que le gustaría ser. Yo quiero ser más competente, más eficiente, más eficaz. El superego, no nacemos con el superego, lo construimos conforme vamos madurando en nuestro desarrollo humano. También, al igual que el yo, el superyo o el superego opera a nivel del consciente, del preconsciente e inconsciente. La tercera parte del tema de hoy está relacionado a los trastornos de personalidad. ¿Qué es un trastorno? Es el conjunto de comportamientos que no van acorde a lo que se puede llamar de normalidad, porque, ojo, debemos tomar en cuenta que a veces nosotros, los seres humanos, desarrollamos comportamientos, ya sea por producto de nuestra temática familiar o porque a veces por cuestiones de orden religioso nos vemos obligados a realizar conductas, pero nuestra razón se pone al servicio de nosotros y nos permite diferenciar qué es lo que debemos hacer de lo que no debemos hacer. Cuando no podemos realizar estas acciones,
es que nos encontramos dentro de un trastorno de personalidad. Existen 3 tipos de trastornos. Se han agrupado en 3 tipos. El primero de ellos tenemos el trastorno paranoide. El trastorno paranoide está caracterizado por una extremada desconfianza, hay suspicacia con respecto a los demás. Siempre el sujeto que está en este trastorno, él cree que todas las personas que se acercan a él o a ella vienen con una segunda intención. El trastorno paranoide generalmente surge a partir de inicios de la edad adulta, es decir, aproximadamente entre los 30 y 35 años, ¿no? Y ¿por qué se da? Por ejemplo, experiencias de amigos que no han estado a la talla y nos conlleva a decir que no podemos confiar en nada y en nadie. El tratamiento para superar este trastorno se realiza a través de terapia cognitiva conductual. A ver, aparte de la Reina de Corazones de la película Alicia en el País de las Maravillas, tenemos a otro villano de la serie de la Marvel, el Duende Verde, ¿no? El Duende Verde sería un sujeto que está dentro del trastorno paranoide, ¿no? Siempre hay un enemigo, ¿no? Siempre hay alguien que lo invita a sospechar. Siempre hay alguien que está dispuesto a vengarse. Él, en este caso, el Duende Verde, estaría siempre listo a vengarse de todo aquel que supuestamente le genere malas intenciones o problemas. El segundo trastorno es el esquizoide. En el anterior, la característica es la extremada desconfianza. En el trastorno esquizoide, en este caso, es una afección que no es muy común en las personas, ¿no? Es una afección poco frecuente en la que las personas evitan actividades de entorno social y la interacción con terceros. A ver cómo se entiende esto. Son personas que evitan actividades sociales y que a su vez evitan interacciones con terceros. Entonces ustedes dirán, entonces profesora, en el colegio había una chica o un chico que solamente se sentaba y miraba a los costados y se quedaba callado. Y alguien le decía y él miraba, solo miraba. Cuando venía el recreo, tocaban el recreo, él era el último en salir y esperaba que nadie esté en el baño para ingresar. Sí, ese adolescente quizás estaba manifestando este trastorno. Los individuos que padecen este trastorno se caracterizan por la falta de interés de relacionarse socialmente, hasta con una expresión, ¿no? Un gesto. Aparte de este chico de la serie El Big Bang, ¿cómo se llama? Por favor, no me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama este personaje de la serie, de la serie El Big Bang, creo, ¿no? ¿Se acuerdan, jóvenes? Chicos, ¿están ahí? ¡Oh, Dios mío! El doctor maligno sería otro ejemplo de un personaje con este trastorno esquizoide. El trastorno esquizotípico es un padecimiento mental por la cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y hay mucha alteración en el patrón de pensamiento, apariencia y comportamiento. Se desconoce cuál es el origen de este trastorno. Tiene que ver básicamente con la genética y es más común en personas donde hay un sujeto o un pariente que tiene esquizofrenia.
Generalmente las personas con este trastorno son solitarias, no tienden a ser amigos fuera de su entorno familiar. Ellos creen, ¿no? Ellos creen sentirse seres con cualidades o potencialidades especiales, ¿no? Se visten a veces de manera estrambótica, combinan colores que no deberían combinar, como por ejemplo el morado con el amarillo, el rojo con el verde, ¿no? Son muy extravagantes a la hora de vestir, se creen que tienen poderes sobrenaturales, ¿no? El personaje que está dentro de este trastorno es Salvador Dalí, el pintor español. Hubiera estado dentro de la denominación del trastorno esquizotípico. ¿Cómo se supera este trastorno? Con asesoría, con ayuda de un psiquiatra, porque el diagnóstico lo tiene que hacer ya el psiquiatra, porque hay que incluir antipsicóticos, antidepresivos y sobre todo la realización de terapia cognitiva conductual. El trastorno de personalidad antisocial. Todos en algún momento hemos observado al personaje de esta serie, de esta película, ¿no? Llamada El Guasón. Las personas con trastorno antisocial de la personalidad cometen actos imprudentes de explotación, engañosos e ilegales para beneficio personal o placer personal. En la persona que está bajo este padecimiento no tiene remordimiento. Justifican o racionalizan el comportamiento ejecutado. Por ejemplo, que el perdedor merece perder, o culpar a la víctima por ser tonta o indefensa por dejarse engañar. Es frío, calculador, es indiferente. Para diagnosticar a una persona con trastorno de la personalidad antisocial se realiza a través del método clínico. El tratamiento puede incluir terapia cognitiva conductual. En este caso, inclusive miren ustedes en la película donde tenemos a este guasón, él asistía a una consulta con la psiquiatra para que le proporcione sus antipsicóticos y antidepresivos. Pero llegó un momento en que la psiquiatra le dice que ese programa va a desaparecer porque no revierte los beneficios que debería revertir, ¿no? Y a partir de esa experiencia es que se suscita todo lo de la película, ¿no? Otro personaje, aparte del Guasón, tenemos a Kevin, el niño de la película Mi Pobre Angelito. Es una versión de este tipo de trastorno, pero a nivel infantil. Todo lo que hace el niño para mantener alejado a los delincuentes no es normal que un niño lo haga. El trastorno límite o trastorno borderline es una afección mental por la cual un sujeto tiene patrones prolongados de emociones turbulentas, muy inestables, pelea, reconciliación, pelea por largos tiempos y una reconciliación muy, muy corta, ¿no? Son inestables. Las experiencias interiores generalmente lo llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. ¿Cuál es la causa para ser incluido como una persona que está dentro de este trastorno? No hay una específica. Se cree que factores genéticos o tal vez abusos, ¿no? Explotación infantil, ¿no? O abuso sexual pueda haber desarrollado, ¿no? Sea el punto de partida para el desarrollo de este trastorno límite.
Una vida familiar también muy disociada sería uno de los detonantes para desarrollar el trastorno límite o trastorno borderline. Se realiza la evaluación a través del método clínico y el tratamiento se hace con psicoterapia y medicamentos. El trastorno histriónico es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional, pero dramática, que atrae la atención de todas. ¿Cuál es la causa de este trastorno? Tampoco hay una causa específica, pero los primeros momentos de la infancia pueden ser los responsables para el desarrollo de este trastorno. ¿Cómo se diagnostica? A través del método clínico. Es más frecuente en mujeres que hombres. Los médicos creen que hay más hombres que pueden tener ese trastorno de los que lo reciben. El trastorno histriónico comienza alrededor de los últimos años de la adolescencia. Psicoterapia, por ejemplo, aparte de la máscara, del personaje de la máscara, tenemos a Jack Sparrow, no, otro personaje de la película Piratas del Caribe. El trastorno narcisista. Este trastorno es más frecuente en los hombres. La causa tampoco, no hay una causa específica, pero puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. Es decir, si tenemos la base, el entorno va a desarrollar, va a dar los estímulos necesarios para que surja, ¿no?, por la genética. Los síntomas para determinar si una persona se encuentra de ese trastorno narcisista, tenemos que hay la necesidad excesiva de recibir admiración de los demás, ser el centro de atención, la indiferencia que los demás le puedan revertir a él es sinónimo de querer buscar llamar más la atención. Son grandilocuentes, no solamente por la posición de sus cosas, sino son grandilocuentes en su forma de hablar. Gustan de mucha adulación, ¿no? Les gusta que hayan chupes, que estén ahí adulándolo constantemente. Ellos no tienen ni empatía ni asertividad. Envidian lo que poseen los demás porque él también quisieran poseer aquello que no lo tienen. Diagnosticado a través del método clínico y el método que se utiliza para mejorar en algo este trastorno es la psicoterapia con psicoterapia y de tendencia psicodinámica. Otro personaje narcisista dentro de la temática que estamos trabajando es Jeffrey Barreton, ¿no? El hijo de la reina en la saga Juegos de Trono. Trastorno de la personalidad por evitación. Las personas con este tipo de trastorno tienen intensos sentimientos de inadaptación, de inadecuación. No, son personas que prefieren estar aisladas, evitan toda forma de interacción con otras personas porque tienen miedo a que las critiquen, a que las comparen, se sienten menos, ¿no? Rechazados o que la gente los desapruebe. Hay una tremenda falta de voluntad para involucrarse con las personas. ¿Cómo se diagnostica? A través del método clínico. ¿Cuál es el tratamiento en este caso de trastorno por evitación? Ansiolíticos y antidepresivos. En este caso, aparte de Bella, la chica Bella de la serie de los vampiros, tenemos al joven Manos de Tijera, que es el personaje de una película llamada El joven Manos de Tijera. Trastorno de la personalidad dependiente. Se caracteriza por una necesidad excesiva de ser atendido, ¿no? Y si eres atendido, vas a desarrollar sumisión
y dependencia. En este tipo de pacientes generalmente requiere de consejos, de palabras que lo ayuden a tomar una decisión o en el peor, o en el peor de los casos, ellos aceptan que otras personas decidan por ellos. Estos pacientes se consideran inferiores frente a los demás, con incapacidad, por ende, buscan constantemente tener a una persona a su lado. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de aceptar las críticas, la desaprobación, realizan acciones incompetentes aún sabiendo que ellos pueden ser competentes, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Perdón, a través del método clínico y se realizan terapias, psicoterapias y posiblemente la receta con antidepresivos. El trastorno obsesivo compulsivo. Las personas con un TOC, ¿no? Son personas muy ansiosas. Entonces, la anorexia nerviosa es un trastorno derivado de otro trastorno mayor llamado ansiedad. Igual, el trastorno obsesivo compulsivo es una derivación de un trastorno de mayor importancia, de mayor rango, que es el trastorno de ansiedad. Las personas con TOC tienen pensamientos repetitivos, angustiantes, que ellos denominan obsesión. Con el fin de controlar esa obsesión es que los sujetos, realizan rituales o comportamientos a los que se le denominan compulsión. Un científico muy famoso, y que esto asumo que ustedes deben saber, Louis Pasteur, tenía un TOC. Él consideraba que dar la mano era sinónimo de llenarse de bacterias, de microbios. Por ende, él desarrolló ese concepto, ¿no?, de pasteurizar todo aquello que se pueda pasteurizar, en primer lugar. Y segundo, él nunca daba la mano a nadie. No saludaba con mano, de palabra o de gesto. El tiempo en el que se puede observar inicios de este trastorno es la niñez. En la niñez, es decir, entre los 6 y los 10 años, uno puede darse cuenta si es que nuestro niño está en trastorno obsesivo. Esta enfermedad es tan común en hombres como en mujeres. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Es psicoterapia y en algunos casos, cuando es muy severo, la ingesta de antidepresivos y antipsicóticos. ¿Cómo tener una personalidad sana? Siendo flexible, tratar, ¿no?, de entender que no podemos dominar la opinión de los demás. Como diría tal vez alguno de ustedes, profesora, entonces, ¿puedo practicar estoicismo? Sí, porque uno de los principios del estoicismo es que tú solamente te puedes hacer responsable de lo que piensas, de lo que actúas y de lo que ejecutas. Tú no puedes manejar lo que los demás puedan pensar de ti, lo que los demás puedan hacer o dejen de hacer. Solamente tú eres responsable de tu vida en los diferentes aspectos. Entonces, yo complementaría esto de la flexibilidad, asumir, ¿no?, con mucha hidalguía lo que piensas y lo que haces. Llevar una vida más variada, es decir, realizar diferentes actividades. De hecho, si solamente hacemos una sola cosa durante muchos años, vamos a desarrollar una obsesión. Capaz de tolerar, ¿no? Debemos aprender a ser tolerantes. Qué difícil se hace esto, ¿no? La tolerancia. Y si no hay tolerancia es porque no hay respeto. Y si no hay respeto, pues no existe nada. Y la última, verse a sí mismos.
tenemos que amarnos, tenemos que querer, tenemos que amar nuestros ojos, cabello, toda nuestra persona la debemos amar para poder enfrentar todo aquello que venga del entorno. Muy bien, jóvenes, dejamos la presentación y pasamos a dictar las claves de la separata.